¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy, en la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo, vamos a estar viendo el tema de repaso de los múltiplos y divisores. Bien, conceptualicemos primero a qué hacemos referencia cuando trabajamos con múltiplos y divisores. En breve síntesis, antes de pasar con los conceptos bases, se nos menciona que los múltiplos sirven para saber si dos números en su mayoría son equivalentes. Y por su parte, los divisores se nos menciona que sirven para comprobar por qué números se tienen que dividir dos o más números para que te dé el mismo cociente. Bueno, básicamente entonces podíamos ya establecer aquella relación. Conceptualicemos así de forma individual qué corresponde a ser un múltiplo y luego también qué corresponde a ser un divisor como tal. Se nos menciona a continuación que los múltiplos, y también complementando ya la idea que tuvimos al inicio, los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por los números naturales. Recordando, tengan en cuenta que los números naturales son los enteros y positivos. En esa condición vamos a poder encontrar más que todo. Los podemos conocer porque, bueno, en este caso serían los que en su mayoría manejamos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así en consecuencia pues hasta el infinito. Bien, tenemos aquí por ejemplo un caso para poder determinar cuáles serían los múltiplos pertenecientes al valor de 7. Entonces, identifiquemos nuevamente, como les mencioné, los podemos obtener mediante una multiplicación de los números naturales. Por ejemplo, decimos que 7 por 0 es igual a 0. Los resultados que ya vamos obteniendo de cada uno de ellos son los valores que representan los múltiplos de un determinado número. Entonces, podemos mencionar ya el primero que hicimos. 7, los múltiplos de 7 serían 0, 7 por 1, 7, 7 ya sería otro valor múltiplo de 7. 7 por 2, 14, entonces 14 también es un múltiplo de 7. 7 por 3, 21 y así en consecuencia con las siguientes multiplicaciones. 4 por 7, 28, 7 por 5, 35. Las respuestas que vamos obteniendo de cada una de las multiplicaciones como tal son los que representan hacer los múltiplos de ese determinado número. En este caso, como estamos trabajando con 7, podemos mencionar o concluirlo de la siguiente forma. Los números o el conjunto que son los múltiplos de 7 son 0, 7, 14, 21, 28, 35 y en consecuencia pues los demás que le van a continuar en el orden de la multiplicación. Bien, entonces vamos a finalizar con lo siguiente. O sea que los múltiplos de 7 son, como les acabé de mencionar, son 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 y en consecuencia pues los siguientes que van a ir anexados. Ahora, conceptualicemos la base nuevamente para sintetizar lo que ya sabemos. Hemos de denominar múltiplo de un número aquel que obtenemos al multiplicar, en este caso, ese número por otro cualquiera. Bien, que en este caso, recordando que los números cualquiera son en denominación los números naturales. Bien, por ejemplo, el 0 es múltiplo de todos los números. Tengan en consideración aquello. El 0 es múltiplo de todos los números, puesto que todos los valores van a ser multiplicados para el valor de 0. Los múltiplos, por su parte, son infinitos. Básicamente es una característica muy atribuible a básicamente los valores que tenemos con respecto a los múltiplos. A ver, vamos a trabajar con los siguientes casos. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Decimos si 4 es múltiplo de 2. ¿Por qué decimos que es múltiplo de 2? Porque si yo multiplico 2 por el valor de 2, que es un número en este caso natural, vamos a obtener por respuesta el valor de 4. Entonces, sintetizando la idea que ya teníamos, recordando que los múltiplos son aquellos valores que yo voy a tener por respuesta a partir de una multiplicación, son los que voy agregando en el conjunto de los múltiplos correspondientes. Por ejemplo, el 8 es múltiplo de 2 y de 4. ¿Por qué atribuimos esta idea? Porque el valor de 4 y el valor de 2 se pueden multiplicar a sí mismo y como tal poder obtener el valor en este caso de 8. Entonces podemos mencionar que 4 y el valor de 2 son múltiplos correspondientes al valor de 8. Bueno, en este caso sí, viceversa. Continuamos. Tenemos, por ejemplo, la siguiente resolución. El 16 es múltiplo de 2, de 4 y de 8. ¿Por qué sabemos que en este caso lo es? Porque si yo multiplico para esos determinados números, voy a tener por respuesta, en este caso,
al valor del número 16. Bien, son básicamente las consideraciones necesarias para poder más que todo identificar los múltiplos y definir cuáles son dentro de un determinado conjunto. Bien, pasamos con lo siguiente. A ver, les menciono lo que es una división para que vayamos también dándonos unas bases para pasar al divisor. La división es una operación, en este caso inversa de la multiplicación. En la división se distinguen los siguientes elementos, los cuales son dividendo, divisor, cociente y básicamente también tenemos aquí al resto. El divisor es aquel que indica el número de veces en el que se le va a hacer dividido un determinado número. ¿Ok? Divisor. Tengan en cuenta este elemento puesto que es el importante para poder identificar los divisores de un determinado número. Ahora bien, conceptualicemos a qué se refieren los divisores. Se nos menciona que son aquellos en donde la división es establecida básicamente de forma exacta. Bien, entonces, definámoslos de esta forma. Los divisores de un determinado número, más que todo, son aquellos en donde yo voy a escoger una cantidad y esa división va a permanecer con un resultado exacto. En caso de, por ejemplo, darme un número decimal, yo no puedo categorizar a este número como un divisor, puesto que, bueno, no me establece como tal una respuesta en la que yo diría que el número me es exacto, sino que trabajando con decimales, pues no concluimos como tal en aquella idea. Por ejemplo, vamos a determinar cuáles serían nuestros divisores de 15. Los divisores de 15 son los siguientes. Son 5, 3, 1 y 15. ¿Por qué esto? En este caso, ¿por qué hacemos referencia a que en este caso, los divisores de 15 son los números que mencionamos? Porque son los únicos que al ser al ser divididos para el número 15 me dan como respuesta un valor, en este caso de forma concreta, en un número entero. Por ejemplo, tenemos 15 dividido para 5, sabemos que es igual a 3. 15 dividido para 3 es igual a 5. Tenemos, por ejemplo, 15 dividido para 1, que es así mismo, 15. 15 dividido para 15 es valor de 1. Muy bien, entonces la consideración es la siguiente. Por ejemplo, si agregamos un valor de 15 dividido para 2, vamos a tener por respuesta un 7,5. Entonces, esa es una consideración que, bueno, básicamente decimos que no podemos plantearla como un divisor. Es por ello que se concluye que, por ejemplo, el 2 no se va a estar contemplando, o al menos también en general todos aquellos números que me den por respuesta en la división un número decimal. Por ello simplemente escogemos a los números prácticamente los que más que todo los que vamos a tener por certeza que van a dar con una respuesta de número entero. Ahora sí, bueno, los criterios de divisibilidad son los que establecemos básicamente para poder identificar cuándo un número es divisible para otro. Esto es una clase que ya hemos podido revisar, pero bien, vamos a dar algunas pautas, más que todo algunos criterios para tener en cuenta. Todo número terminado en 0 y todo número terminado en, básicamente un dígito par es múltiplo de 2. Además, tienen como divisor al 2 y siempre es residuo de 0. La siguiente es, en este caso, si la suma de las cifras de un número da cantidades de la tabla, en este caso de multiplicar del número 3, entonces es múltiplo de 3. Tiene como el divisor el 3 y siempre su residuo va a ser el valor de 0. Si sus dos últimas cifras son 0, en este caso son múltiplos del valor de 4. Tiene como divisor el 4 y siempre su residuo va a ser en este caso 0. ¿Ok? En este caso, aquellos números terminados en 0 y 5 son múltiplos de 5. Son una característica en este caso bastante manejable. Y se nos menciona que tiene como divisor el 5 y siempre su residuo va a ser el valor de 0. Por ejemplo, sabemos entonces que, bueno, este es el criterio de divisibilidad del número 2, del número 3, del número 4 y del número 5. Son las bases primero. Continuamos, por ejemplo, tenemos algunos casos de los múltiplos de 2. ¿Cuáles serían? Recordando y sintetizando que los múltiplos son aquellas respuestas que nosotros obtenemos a partir de una multiplicación de los números, en este caso, naturales. Por ejemplo, 2 por el valor de 1, 2. 2 por el valor de 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10 y así consecutivamente con los demás valores.
Entonces, yo como tal puedo concluir que el conjunto de los múltiplos del valor de 2 serían los siguientes: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y en consecuencia pues los demás. Haciendo referencia nuevamente a una condición que se mencionaba al inicio, que los múltiplos son infinitos. Entonces, aquí ustedes saben que, bueno, la cantidad va a continuar. De la misma forma, por ejemplo, tenemos a los valores de los múltiplos de 3. Básicamente se trabaja de la misma forma. Ahora aquí tenemos lo siguiente. La suma de sus cifras es múltiplo del valor, en este caso, de 3. Tengan en consideración, pues, también aquella condición para poder más que todo identificar si es un múltiplo de 3. Pero bien, es básicamente lo mismo. Por ejemplo, identificar más que todo a partir de una multiplicación de los números naturales. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15 y consecutivamente con las demás, y así hasta el infinito. Lo mismo sucede con el valor, en este caso, de los múltiplos de 5. Aquí tenemos en consideración que todos terminan en valor de 0 y en valor de 5. Bien, es una característica que conocemos de los múltiplos del número 5. Es todo por esta ocasión, les agradezco mucho el tiempo, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.